Vamos a tener principalmente dos tipos referente a la temperatura, que es calentamiento, es decir, va a ser una temperatura mayor a la temperatura ambiente, o enfriamiento, que va a ser menor a la temperatura ambiente. En la parte del calentamiento va a haber dentro de esto, dos tipos de calentamiento. Es el directo, es decir, que va a estar la muestra o lo que se meta dentro del equipo va a estar en contacto directo con el calor. Y en el caso del indirecto va a ser un medio, puede ser gaseoso en el caso de las autoclaves o un medio líquido en el caso de los baños, que es lo que va a estar en contacto con la muestra o con lo que se va a ingresar al equipo. Realmente, como tal, el equipo no va a tener ese contacto directo con la muestra. ¿Ok? Dentro del calentamiento directo vamos a tener hornos, incubadoras, muflas, mantillas. En la parte de enfriamiento vamos a tener diferentes equipos. Dentro de ellos están los refrigeradores, los ultracongeladores, congeladores, las máquinas de hielo, los contenedores de nitrógeno líquido. Y digamos que en medio de estos dos vamos a tener un baño con refrigeración y los chillers. ¿Por qué los puse en medio? Porque tanto pueden elevar la temperatura arriba de la temperatura ambiente como pueden disminuirla. Entonces, por eso fue que los puse como aparte y en medio de esos dos tipos que les estoy comentando. Ok, vamos a empezar con el calentamiento directo. En el caso del calentamiento directo, primero les voy a hablar de los hornos y las incubadoras. Nuestros hornos van a tener siempre una temperatura ambiente de más o menos 10 grados centígrados a 250 o 300 grados centígrados. Aquí quiero recalcarles esta parte de la temperatura ambiente más los 10 grados centígrados porque es muy importante que lo tomen en cuenta. Esta va a ser la temperatura mínima que va a alcanzar el equipo. Es decir, si ustedes están en el norte del país o en un lugar que hace mucho calor, en donde a veces la temperatura ambiente es de 30, 35 grados centígrados, la temperatura mínima que va a alcanzar el equipo van a ser 45, en el caso de que la temperatura ambiente sea de 35 grados centígrados. Entonces, quiero que les quede esta parte muy clara. ¿Por qué? Porque ha habido veces en donde no consideran esta parte de la temperatura ambiente y obviamente cuando el cliente quiere una temperatura de 37 grados centígrados y está en un lugar donde la temperatura ambiente es superior a eso, el equipo muchas veces no es que no funcione, es que no tiene las condiciones que requiere para poder lograr el objetivo que desea el cliente. Entonces, esta parte es muy importante. En el caso de las incubadoras, va a ser temperatura ambiente más 5 grados centígrados. Aquí ya no se van a manejar 10, sino van a ser 5. Y puede llegar, tenemos equipos que llegan a los 65, 70 o incluso 120 grados centígrados. Y vamos a tener unos equipos que tienen una función dual, que son hornos e incubadoras. Es decir, nos permite tener la función del horno, de la incubadora y del horno. En el caso de la incubadora va a ser temperatura ambiente más 5 grados centígrados hasta 80 grados centígrados. Y en la función de horno vamos a tener de 80 hasta 250 grados centígrados. A grandes rasgos, las aplicaciones que se le van a dar a los hornos es para secado y esterilización por calor seco. Y en el caso de las incubadoras va a ser principalmente para cultivo de microorganismos o cultivo celular. Me piden aquí que si puedo repetir lo de los hornos, porque se cortó. Ok, en la parte de los hornos les mencionaba lo de el intervalo o la temperatura menor que puede alcanzar los equipos, no solo para los hornos, sino también para las incubadoras, que es temperatura ambiente más, en el caso de los hornos, 10 grados centígrados, en el caso de la incubadora son más 5 grados centígrados. ¿Por qué? Porque si no toman en consideración esto, si están en un lugar que tiene una temperatura ambiente normal de 30 grados centígrados, la temperatura mínima que va a alcanzar un horno en ese lugar va a ser de 40 grados centígrados y en el caso de una incubadora de 35. Entonces, si el cliente quiere una temperatura de 37 grados, por ejemplo, en una incubadora, no lo va a alcanzar, a pesar de que está en lo mínimo, le va a costar trabajo estabilizar. ¿Por qué? Porque está muy cerca de su temperatura mínima. Entonces, por esta razón siempre es conveniente que al menos le dejen unos 5 grados de colchoncito
para que puedan ustedes, para que el equipo pueda regular adecuadamente la temperatura. Entonces, siempre tomen en consideración la temperatura ambiente que van a tener dentro del laboratorio o dentro del lugar donde se va a colocar el equipo. Muchas veces ha habido lugares en donde tienen el aire acondicionado, entonces pueden disminuir su temperatura sin ningún problema del lugar en donde se va a poner y el equipo no tiene ningún problema para alcanzar la temperatura que requieren los clientes. Pero hay lugares en donde no tienen esas amenidades. Entonces, tienen que tomar mucho en consideración esto para que puedan ustedes ofrecerle el equipo adecuado a sus clientes. Ok, vamos a seguir. Ok. Dentro de los hornos y las incubadoras vamos a tener dos tipos de convecciones. Esto es meramente interactivo para que puedan visualizar cómo es una y cómo es otra convección. Perdón. La convección forzada vamos a tener un ventilador, que lo que nos va a servir es que todo el calor que se está generando dentro del equipo se pueda homogeneizar mediante esta circulación del aire. Entonces, en el caso de la convección natural, realmente lo único que va a pasar es que el calor que se va a desprender de la resistencia que hay en el equipo, que hay dentro del equipo, va a empezar a subir y se va a empezar a homogenizar dentro de la cámara. Obviamente es un poco más tardado que en el caso de este y realmente el ventilador ayuda mucho a que haya una mejor homogenización dentro del equipo. ¿Por qué es importante que sepan estos tipos de convecciones? Porque ha habido clientes que han comentado que ellos perciben que cuando son medios de cultivo en placas Petri, el ventilador o el uso de equipos que tienen la convección forzada va a provocar como un secado en sus medios. Realmente no es algo que se haya comprobado, pero ellos perciben eso, entonces no les gusta y muchas veces lo que dicen es que si no hay forma de apagarlo o hay forma de regularle porque sienten que la intensidad es mucha. Entonces esto es importante que lo tomen en consideración para que cuando uno de sus clientes necesite algún tipo de experimento en específico y saben que van a trabajar con placas Petri, puedan ofrecerle mejor un equipo de convección natural. ¿Para qué? Para que después no vaya a haber algún disgusto por parte del cliente porque siente que este ventilador o este flujo de aire está secando sus medios. Ok, ahora sí. Dentro de los equipos que tenemos, vamos a empezar primero con los hornos. Les hice como una separación de los equipos y poniendo las características principales para que puedan ustedes ir, a lo mejor se les haga más fácil o les facilite y entre las características que tienen unos equipos y otros. ¿Ok? Tenemos primero al 9023A y 53A. La diferencia entre estos va a ser el tamaño. Uno es de 20 litros y el otro es de 50. Su intervalo de temperatura va a ser de temperatura ambiente más los 10 grados centígrados hasta 250. El tipo de convección que va a tener es forzada. De hecho, incluso aquí medio se alcanza a ver un ventilador. Entonces, esa es otra forma en la que ustedes pueden ver si el equipo es de convección forzada o natural por medio de la imagen del equipo. De todos modos, esto ya viene especificado en las fichas técnicas. Para visualizar el interior, lo único que tiene es la ventana. Va a tener pantalla LED, doble pantalla LED. En una vamos a poder observar el tiempo y en la otra la temperatura. Y una característica adicional, realmente no es un equipo básico que puede servir para muchas aplicaciones. Ok. Los siguientes modelos van a ser el FA45B y el 65B. Igual la diferencia entre estos va a ser el tamaño. Aquí vamos a tener no solamente un tipo de convección, vamos a tener las dos o la posibilidad de tener ambas. Porque tenemos un botón o un switch que nos va a servir para encender o apagar la convección forzada, es decir, el ventilador. Entonces esto realmente puede expandir mucho sus aplicaciones porque si el usuario no solamente lo quiere para una esterilización por calor seco, sino lo requiere para otro tipo de cuestiones, pudiera ser que este equipo sea el adecuado. ¿Por qué? Porque puede apagar el ventilador si es que así lo requiere.
De aquí, por ejemplo, para la visualización del interior igual va a ser mediante ventana y su temperatura máxima va a ser hasta de 300 grados centígrados. La pantalla, igual que en el anterior, va a ser una pantalla LED. Con los siguientes modelos son los LCD, 45BE y 65BE. Igual, la diferencia entre estos va a ser el tamaño, la capacidad que van a tener. Aquí ya no vamos a tener una pantalla LED, ya va a ser LCD y de igual manera vamos a tener ambas convecciones, forzada y natural. También va a llegar hasta 300 grados centígrados. Aquí las características que va a tener como relevantes o que son relevantes y que pueden darle un plus al equipo a comparación de los modelos anteriores, va a ser que no solamente podemos encender y apagar el flujo de aire del ventilador, sino también vamos a poder regularlo. Tiene 3 niveles, entonces eso la verdad es que es un plus porque muchas veces lo que requieren es que tenga esa convección, pero sienten que el aire a lo mejor está muy fuerte, entonces con esto lo pueden regular perfectamente y sin ningún inconveniente. Y además vamos a tener un limitador de temperatura. Este limitador nos va a servir ¿para qué? Es como un seguro, le llamo yo. Lo que nos sirve es, por ejemplo, si están poniendo una esterilización a 120 grados centígrados, por ejemplo, 120, 130 grados centígrados, y obviamente el equipo llega hasta 300. Si en algún momento tiene una falla la conexión eléctrica o algún pico de voltaje o algo para que el equipo no queme la resistencia, si uno, por ejemplo, lo está trabajando a 120, 130 y le pone al limitador de temperatura 150 grados centígrados, aunque el equipo haya tenido esa descarga, lo que va a hacer este limitador es precisamente como su nombre lo indica, limitar la temperatura. El equipo va a llegar hasta los 150 grados y de ahí ya no va a subir más. Se va a detener a esa temperatura. Entonces, esto nos puede evitar que en algún momento, por alguna variación de voltaje, pudiera el equipo quemar la resistencia. Entonces, es un valor agregado que va a tener el equipo. La verdad es que estas dos características son las que a mí más me gustan. ¿Por qué? Porque nos hacen que tenga no solamente como un equipo a lo mejor más básico, sino también que podamos a lo mejor hacer un equipo un poco más personalizado. ¿Ok? Vamos a seguir con los siguientes modelos. Tenemos el 9023AB y el 53AB. Aquí la capacidad de cada uno va a ser de 30 y de 43 litros respectivamente. Igual estos modelos que les voy a mencionar van a llegar hasta una temperatura máxima de 300 grados centígrados y el tipo de convección que vamos a tener va a ser una convección natural. Para visualizar el interior vamos a tener solamente la ventana. En el caso de estos modelos que les acabo de mencionar vamos a tener una pantalla LCD y aquí lo que tiene es el limitador. No tiene la parte de regulación porque no puede tener convección forzada, pero tiene el limitador de temperatura que les acabo de mencionar. El siguiente modelo es el 9053L, va a tener características similares a los otros, solo que aquí la pantalla no va a ser de LCD, va a ser una pantalla LED y no tiene el limitador de temperatura. El siguiente equipo es el 9025H, es un equipo pequeño, básicamente, pues sí, es un equipo como de mesa, está muy chiquito, más o menos para que se den una idea, es como del tamaño de una PC, más o menos. No de los nuevos modelos, sino de los anteriores, que estaban grandes los gabinetes. Entonces, más o menos de esa altura está el equipo. Tiene una capacidad de 18 litros. Vamos a tener igual convección natural, igual que los otros modelos. Y aquí, igual que el 9053L, no va a tener limitador y va a tener una doble pantalla LED. Ok, el siguiente modelo es un horno de vacío. Básicamente este equipo se utiliza para esterilización y secado de muestras o de productos que son delicados, es decir, que son sensibles al calor o que tienen alguna predisposición a que se oxiden o a que haya una descomposición del material. Entonces, lo que va a hacer es que va a poner, se van a poder hacer procesos de secado suave.
es decir, a temperaturas bajas. Para que se seque no va a tener que llegar hasta los 100 grados centígrados, sino a una temperatura menor va a poder hacer el proceso de secado gracias al vacío. Vamos a tener dos modelos, el HB20 y el HB50, de 20 y 50 litros respectivamente, y su temperatura máxima va a ser hasta 250. El tipo de convección que tienen estos equipos va a ser natural y el medio de visualización al interior va a ser una ventana. El tipo de pantalla va a ser una pantalla LED. Me preguntan aquí que si ya lo van a manejar, que porque le dijeron que lo habían sacado de línea. No sé cuál equipo, si los hornos de vacío, ¿se refiere a eso? Miguel Ángel Silva, ¿sí? No, hasta lo que yo tengo entendido, todavía se van a manejar y se siguen manejando. No sé realmente debido a que le hayan comentado eso, pero sí, se siguen manejando y se van a seguir manejando. Hasta ahorita no he tenido noticias de que se vaya a descontinuar estos equipos. El de CO2, ahorita vamos a llegar a esos. Estos son los hornos de vacío. Los otros son incubadoras. No se preocupe. Ok, vamos a continuar. Ok, ahora sí vamos a pasar a las incubadoras. Para que puedan diferenciar, porque yo sé que a veces con muchos números y entre códigos se pueden hacer un poquito puede haber confusión. Entonces, se los puse igual, de tal manera que ustedes pudieran visualizar las características de cada equipo o entre las diferentes series que hay. Aquí tenemos los primeros, son los 9052, 9082 y 9162, que van a tener la diferencia entre estos modelos solamente su capacidad. El tipo de convección que van a manejar es una convección forzada. Su temperatura máxima va a ser de 65 grados centígrados. La visualización del interior va a ser mediante puerta interna y va a tener una doble pantalla LED. Es el equipo pues más básico porque no tiene características adicionales. ¿Okay? La siguiente serie, los siguientes modelos son los QAJ 45BA y 65BE. Igual entre ellos lo que va a diferir es la capacidad. Aquí la temperatura máxima se eleva, va a ser hasta 120 grados centígrados. El tipo de convección va a ser forzada y natural. Este se parece mucho a los hornos LCD, penúltimos que les mencioné en una diapositiva. Entonces se parecen mucho, va a tener los dos tipos de convección. Vamos a tener el limitador y vamos a poder regular el flujo de aire. Entonces, para mí este es el equipo, bueno, la incubadora más completa, porque como les mencionaba, muchas veces los clientes tienen esa percepción respecto a los medios de cultivo. Entonces, si no requieren la convección, o a lo mejor podrían con la convección forzada homogeneizar toda la temperatura dentro del interior y ya después quitarla y dejar la convección natural, puede ser una opción. La visualización del interior va a ser solamente mediante la ventana. Esta no va a tener puerta de cristal interna o puerta de vidrio interna. Y el tipo de pantalla va a ser LCD. Me preguntan aquí, si el horno de vacío no fuera posible usar el vacío, ¿puedo utilizarlo como un horno convencional? Sí, sí se puede utilizarlo como un horno convencional. Respecto a la temperatura máxima de uso, sería la misma, 250 grados centígrados. ¿Ok? Ahí está. Ok, seguimos con la presentación. Ok, los siguientes modelos son el 9023E, este es pues básicamente similar o es como el hermano del 9025H, nada más que uno es incubadora y el otro es horno. Entonces aquí vamos a tener una temperatura máxima hasta de 65 grados centígrados. El tipo de convección va a ser igual natural para todos estos equipos.
y la visualización va a ser mediante ventana. Aquí de las características adicionales que puede llegar a tener y que le pueden ser interesantes al cliente es el orificio para la inserción de sondas de monitoreo o de temperatura. Este lo va a tener en la parte superior del equipo. Este y los siguientes modelos también van a tener eso. Okay. Aquí esta imagen corresponde a los modelos 9052L, 9165, 91125 y 91210. La diferencia entre estos va a ser solamente la capacidad. Su temperatura máxima va a ser de 70 grados centígrados y estos equipos sí van a tener una puerta interna transparente. Aquí se va a manejar una doble pantalla LED y de igual manera como característica adicional vamos a tener el orificio para inserción de sondas de monitoreo. El siguiente modelo es el DH2500AB. Este modelo se maneja, bueno, el fabricante lo maneja como una incubadora portátil. A mí la verdad no se me hace tan portátil porque no tiene una conexión, por ejemplo, a carro o no tiene batería incluida. Yo siento que lo maneja más fabricante como portátil por el tamaño que tiene y que es fácil de transportar. Pero algo que sí recuerdo que en algún momento me comentaron era la parte de la autonomía en cuestión de alimentación. Entonces, para mí no se me hace tan portátil, sin embargo, es un equipo pequeño que puede servir a lo mejor para algún lugar en donde no tengan tanto espacio y que puedan tener una incubadora que les pueda ayudar en sus procesos. De características adicionales, bueno, pues tiene aquí su asa de transporte, por eso les digo, es fácil de transportar y realmente no pesa mucho. Seguimos con el siguiente modelo. Ok, ya llegamos a los hornos incubadora. Vamos a tener 3 modelos. La diferencia igual entre estos va a ser solamente la capacidad. Para la parte de incubadora o la función de incubadora va a llegar hasta 80 grados centígrados y en el caso del horno va a llegar máximo hasta 250 grados centígrados. Aquí vamos a tener los dos tipos de convección. Vamos a tener el interruptor para que se pueda encender o apagar la convección forzada. Y vamos a tener del otro lado la perilla para que se pueda hacer el cambio entre una función y otra, es decir, de horno a incubadora o de incubadora a horno. Aquí está ahora sí la incubadora de CO2. Este es un modelo nuevo, de hecho se los puse no solamente para que pudieran visualizar la pantalla, la verdad es que viene mucho mejor a como venían los modelos anteriores, porque aquí ya se puede controlar de manera digital, ya no tan análoga como estaban los otros modelos. La concentración de CO2 como tal se pone como si se configurara la temperatura, de igual manera se configura la concentración de CO2 y en la otra pantalla se va a ver la concentración que tiene o la temperatura que hay dentro del equipo. Entonces la verdad es que está mucho mejor, viene mejorada en este aspecto. Además de eso también trae su luz UV y tiene una función para desconectar el CO2 por si no lo quieren o no lo requieren utilizar como una incubadora de CO2. De aquí vamos a tener 2 modelos, el CI-80 y el CI-160. El tipo de convección de este equipo va a ser una convección forzada. Aquí, si se dan cuenta, el intervalo de temperatura, la temperatura menor va a ser más 3 grados centígrados, ya no va a manejar los más 5 grados centígrados que todos los otros equipos, es un equipo más preciso y va a llegar hasta 60 grados centígrados. De las diferentes aplicaciones que puede tener, bueno, va a ser principalmente para crecimiento de diferentes microorganismos y algo que se me estaba olvidando decirles es, va a tener como característica adicional o la forma de visualización del interior va a ser mediante puerta interna de vidrio. Esto es importante porque cuando hay cultivo celular o hay cultivo de microorganismos, lo que se desea evitar principalmente es la contaminación. Entonces, la puerta pues nos va a permitir ver todo el interior del equipo sin que se interrumpan las condiciones de incubación. Entonces, la verdad es que está mucho mejor este equipo. Es el nuevo modelo que ya se va a estar manejando
A mí me gustó mucho más porque es mucho más fácil, el panel de control realmente es amigable con el usuario. Y dentro de las áreas en donde lo pueden ustedes ofrecer es, por ejemplo, en investigación científica, también en la industria agrícola, minera, en la industria alimenticia, farmacéutica, etcétera. Entonces, tiene muchos campos de aplicación este tipo o este modelo. Vamos a seguir. Tenemos también las incubadoras de baja temperatura. La verdad es que estas incubadoras se me hacen súper útiles porque no solamente, ¿se acuerdan que les había mencionado lo de la temperatura ambiente más 5 grados, que se los he estado recalcando durante todo este tiempo? Ok, aquí esta incubadora no va a depender de la temperatura ambiente que haya en el lugar de trabajo. La temperatura que ustedes requieran de 0 a 65 grados centígrados la puede obtener. ¿Por qué? Porque este equipo va a tener un compresor, entonces nos va a permitir bajar la temperatura a una temperatura menor al ambiente o igual al ambiente. Entonces eso está fabuloso porque muchas veces para lugares donde son calurosos y requieren una temperatura casi igual a la que tienen en ambiente o ligeramente menor, entonces, este equipo es la elección perfecta para que puedan lograr esas condiciones que requieren para la incubación de el proceso de incubación en sus respectivos experimentos. Va a tener una puerta de vidrio, también va a tener iluminación. Esto, la verdad es que la iluminación nos va a permitir no solo ver el interior sin que se alteren las condiciones, sino también nos va a permitir ver específicamente a lo mejor los etiquetados o la forma con más detalle, nos va a permitir ver con un mayor detalle todo el interior del equipo. De las aplicaciones que tienen, bueno, usualmente se utilizan este tipo de equipos para demanda bioquímica de oxígeno. Sin embargo, pues realmente yo creo que puede ser no solamente para estos procesos, sino también para cultivo de microorganismos, de bacterias, para análisis de agua, para experimentos de reproducción. O sea, hay muchísimas aplicaciones que se le pueden dar y realmente yo creo que para lugares que son muy calurosos es la opción ideal. Ok, seguimos con las muflas. Vamos a tener dos modelos, el Eco 2L y el Eco 7L. Una temperatura máxima de 1200 grados centígrados. El tipo de calentamiento por el que se va a hacer o va a calentar este equipo es infrarrojo. El interior del equipo es una cámara de cerámica. La pantalla va a ser LCD y bueno, dentro de sus aplicaciones principalmente son procesos analíticos, como pueden ser también calcinación, fundición, secado, pues tiene muchas aplicaciones. Incluso me han comentado que estos equipos los utilizan muchas veces para joyería. Tenemos las mantillas, vamos a tener 4 capacidades de 250, 500, 1000 y 2000. La temperatura máxima que se va a manejar son 400 grados centígrados. Como pueden observar, aquí está la perilla, no tiene número, no tiene una escala como para poder saber cuántos son 100 grados centígrados, 200. Entonces, realmente es un equipo sencillo. Entonces, ¿por qué? Porque ha habido ocasiones en las que los clientes requieren que se caliente, pero que caliente a 100 grados centígrados. Entonces, para forma de saber cuánto está calentando, realmente eso no se puede. Este equipo usualmente se utilizan en procesos de destilación, donde se requiere calentar a ebullición algún medio líquido. Entonces, cuando se utilizan, eso realmente lo que quieres es hacerlo ebullir y usualmente a mayor temperatura pues se va a ebullir mucho más rápido. Entonces, el modo de trabajo que va a tener es continuo, solamente que giren la perilla a la menor temperatura es como va a empezar a disminuir su temperatura, si no el equipo va a seguir calentando de manera continua. Otro de los equipos que tenemos es la cámara de humedad. Estas cámaras de humedad vamos a tener 3 capacidades diferentes, 70, 150 y 250 litros. El intervalo de temperatura va a depender mucho de la humidificación que hay adentro. ¿Por qué? Porque si hay humidificación,
por más que intentemos bajar la temperatura hasta 0 grados centígrados, el equipo no nos lo va a permitir, van de la mano. Entonces, es importante que esto también lo tomen en cuenta porque hay veces que si el cliente no tiene mucho conocimiento respecto a los procesos, puede que quiera una temperatura muy bajita con una gran humidificación, entonces va a ser complicado obtener una temperatura de 5 grados centígrados si se tiene un intervalo de humedad de 60-70%. Entonces, para que también ustedes tengan en consideración este tipo de detalles. La convección que va a tener es convección forzada, de hecho incluso acá pueden observar en la imagen que está el ventilador en la parte de atrás del equipo. Las características que tiene en estos equipos va a tener la pantalla LCD, la verdad es que el panel de control es muy fácil de usar. Vamos a tener la puerta interna de vidrio, vamos a tener también iluminación en el interior y bueno, aplicaciones que puedan llegar a utilizar estos modelos o estos equipos, usualmente es para cultivo de plantas y microorganismos. También lo utilizan a veces en el control de calidad de diferentes procesos industriales. Les dejé estos de los últimos equipos de calentamiento directo. La verdad es que las cámaras climáticas que se habían manejado antes, creo que había mucho descontento por parte de los clientes respecto a esos equipos, por eso me parece que fueron descontinuadas. Ahorita se están retomando, la verdad es que los equipos vienen completamente diferentes y mejorados. Ya no traen los paneles que traían antes, ahora los traen aquí en esta parte de los estantes, la iluminación. La verdad es que se me hace que la mejora fue fantástica porque ya también el panel de control ya es una pantalla táctil y podemos regular las 3 condiciones: temperatura, humedad e iluminación. Entonces, la iluminación, como les menciono, va a ser ajustable, va a ser de 0 a 100%. La puerta interna pues nos va a permitir ver todo el interior del equipo y con la iluminación ajustable, bueno, podemos visualizar todo a más detalle. Esto sin alterar las condiciones que tiene adentro la incubadora. Y de aplicaciones que para que puedan ofrecer este equipo, principalmente se utilizan para verificar la estabilidad, el comportamiento, durabilidad o calidad de diferentes productos o materiales biológicos. ¿Por qué? Porque se tienen las 3 condiciones: temperatura, humedad e iluminación. Ok, hasta aquí no sé si haya alguna duda que tengan respecto a los equipos que les he mencionado de calentamiento directo. Ok, me dicen que no. Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar con la presentación. Ok, en la parte del calentamiento directo vamos a tener las autoclaves. A ver, voy a hacer tanto en la pausa. Me preguntan que la convección mecánica y forzada es la misma. Sí, se maneja como la misma, mecánica o forzada. Cualquiera de las dos que escuchen es mediante un ventilador. La homogenización del calor se hace mediante un ventilador o flujo de aire, pero sí es la misma. Ok, como les estaba comentando, dentro de estos equipos de calentamiento indirecto, vamos a tener las autoclaves. Estas autoclaves son verticales. Estos modelos en específico son 4 capacidades diferentes. La presión máxima de trabajo que van a tener es de 0.22 megapascales y su temperatura de trabajo máxima va a ser de 134 grados centígrados. Tiene diferentes características. La verdad, de las que a mí más me gustan por seguridad del equipo y también del usuario, son la protección contra sobrecalentamiento, contra un exceso de presión y contra un nivel bajo de agua. El exceso de presión obviamente pues nos va a ayudar a que no haya accidentes por algún
falso contacto o algo que haya habido y que haga que el equipo empiece a subir la presión de golpe. Esto nos va a ayudar a prevenir accidentes. El nivel bajo de agua nos va a ayudar a que la resistencia no se queme si hay un bajo nivel de agua para el proceso. A ver, me están preguntando respecto a algunos equipos de calentamiento directo. Vamos a hacer tantito una pausa para poder responder. Dice, respecto a la incubadora con humedad, ¿cómo se asegura la humedad en toda la cámara? ¿Cómo se dispersa el agua? Eso lo trae ya el equipo. Tiene un humidificador realmente ya integrado en el equipo. Lo único que uno tiene que hacer es ponerle su bandeja con agua. El equipo va a succionar el agua y va a humidificar dentro de toda la cámara la humedad. Entonces ya eso ya lo trae, ya no tienen como en los anteriores equipos que tenían que poner el humidificador y había que conectarlo al equipo, no, ya no se tiene que hacer eso. Entonces realmente ya el equipo lo hace completamente. Me preguntan, ¿se necesita algún dispositivo para el llenado de agua, por ejemplo, presión? No, simplemente la bandeja con agua, se pone una manguera a que esté ahí sumergida en esa agua y ya, el equipo solito va a ir jalando el agua conforme la vaya necesitando para generar la humedad dentro del equipo. Ya vienen muy modernos estos equipos. Me preguntan acá qué tipo de sensor de CO2 utilizan las incubadoras. La verdad desconozco el tipo de sensor. Sería cosa de preguntarle directamente al fabricante con esas cuestiones más como de servicio técnico. La verdad es que no procuro no indagar mucho. ¿Por qué? Porque a los clientes luego se les dificulta mucho poder entender a veces la diferencia cuando traen uno u otro tipo de sensor. Entonces, prefiero cuando me las hacen así, preguntarle directamente al fabricante para que él nos indique qué tipo de sensor. Esto lo podemos investigar. Si me puede mandar la pregunta o al menos un correo para que le pueda enviar la respuesta de qué es lo que dijo el fabricante, se lo agradecería mucho. Ok. Vamos a continuar, ya habiendo respondido las preguntas. De las características, bueno, les mencionaba estos 3 tipos de protecciones. Referente a las aplicaciones, pues principalmente se utiliza para esterilización este tipo de equipos. La esterilización que se tiene es por calor húmedo. Puede ser de instrumental quirúrgico, ropa quirúrgica, artículos de vidrio, gasas, vendas, soluciones. O sea, tiene la verdad para una amplia gama de aplicación en diferentes artículos. Los lugares en los que pueden ofrecerlos pueden ser hospitales, centros de salud, estaciones sanitarias, clínicas, fábricas, minas, institutos de investigación científica, entre otros. También podemos obtener agua potable de esto porque al final del día se hace una esterilización. Entonces se puede esterilizar el agua para que sea un agua potable. Ok, vamos a seguir. Este modelo es una autoclave manual. ¿Por qué le llamamos manual? Porque aquí tiene el usuario que hacer un precalentamiento y hacer una liberación o mantener el precalentamiento mientras se hace la liberación de aire frío y ya después de eso empezar a poner tiempo y la temperatura a la que desea hacer la esterilización. Entonces, tiene que meterle más mano el usuario a comparación de la otra que literal solo pone el programa que viene, ya sea un programa que venga predeterminado o la temperatura a la que desea realizar la esterilización y ya, en el otro realmente no tiene que poner, que hacerle más, aquí sí hay que meterle más, un poquito más de mano. Entonces puede ser un poco más tedioso para el cliente en este aspecto, pero pues la verdad es que el equipo es muy funcional y es muy generoso en el aspecto. No hay que tenga algún inconveniente, ¿no? De hecho, sé que a la mayoría de los usuarios que han llegado a tener algún inconveniente con ellos, más que nada porque les da miedo el equipo.
entiende esta cuestión por la parte de la presión y la temperatura y que puede ocurrir algún accidente, pero afortunadamente este equipo cuenta con también con la protección del exceso de presión. Entonces esto nos va a asegurar que si en algún momento por alguna cuestión la presión empieza a subir demasiado, el equipo trae una válvula de seguridad que se va a abrir cuando empieza a detectar esto. ¿Para qué? Para evitar accidentes. Entonces, pueden manipularla y manejarla con confianza, no hay ningún problema, para que también se los puedan transmitir esto a sus clientes, porque yo sé que muchas veces los clientes tienen más peros con este equipo precisamente porque tienen que meterle más mano. Ok, de las aplicaciones igual van a ser la esterilización de diferentes materiales, también se puede obtener agua potable o agua estéril en este equipo. Y se pueden igual ofrecer tanto a hospitales, clínicas, fábricas, minas, institutos de investigación científica, etcétera. Esta tenemos es la CBQ-20J, es una autoclave horizontal, las otras modelos eran verticales. Aquí, al igual que en las primeras, va a ser de 0.22, su temperatura, su presión máxima y su temperatura máxima va a ser de 134. Esta va a tener protección contra sobrecalentamiento y va a tener una alarma al finalizar. La alarma va a ser de tipo auditivo cuando se finaliza el ciclo de esterilización. Por el tipo de diseño que tiene, muchas veces se recomienda más para, por ejemplo, esterilización de vendas, gasas, material quirúrgico, principalmente en los odontólogos, que son los que tienen que esterilizar todo el material que ocupan dentro de la boca del paciente. Entonces, este equipo a veces para ese tipo de consultorios puede ser muy útil. ¿Por qué? Porque así ya pueden esterilizar y ya no tienen que mandar a esterilizar su material a otro lado. La verdad es que es muy fácil de manipular, no tiene mayor inconveniente, es muy sencillo. Y también puede ser un excelente complemento, por ejemplo, dentro de un quirófano para que se pueda esterilizar algún material de emergencia. Porque en los hospitales usualmente utilizan equipos más grandes como la CBQ-B100L. ¿Para qué? Para esterilizar por lotes, básicamente, pero para cuando se necesita algo, esterilizar algo de emergencia en un quirófano, la verdad es que esta es la opción adecuada, es por elección el equipo adecuado. Ok, vamos a continuar ahora con los baños. Este es el BAT6, va a tener un intervalo de temperatura de, igual, aquí como en las incubadoras, de temperatura ambiente más 5 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Su capacidad es de 36 litros. Aquí, por ejemplo, de características vamos a tener la protección contra sobrecalentamiento y también vamos a tener los anillos concéntricos. Estos anillos nos van a permitir meter diferentes materiales con diferentes anchos o de bocas o boquillas. Entonces, o de cuellos de botella, por ejemplo. Entonces, la verdad es que esto es fabuloso para tener una versatilidad del equipo y para que el equipo pues realmente nos pueda, ¿cómo decirlo? Que nos pueda ayudar a expandir el uso que va a tener dentro de un lugar para diferentes procesos. ¿Okay? Otra característica que no se las escribí, pero se las voy a decir, es la tapa. Hay muchas muestras que son sensibles a la luz. Entonces, esta tapa nos va a ayudar a que cuando metemos una muestra a baño María, para a lo mejor calentarla o atemperarla, como le decimos muchas veces en el medio, necesitamos que si esa muestra o ese medio es sensible a la luz, que no le dé la luz. Y aunque muchas veces están estos equipos en un cuarto separado, el hecho de que se tenga la tapa es mucho más fácil o facilita que a un cliente o que a un usuario a que esté cerrando cortinas, persianas, apagando luces. Entonces, la verdad es que este baño nos puede ayudar con su tapa a hacer eso y el calentamiento, la condensación que se pueda hacer no va a caer sobre las muestras porque la tapa no es plana, es como en forma de casita.
Entonces, todo va a escurrir hacia los costados y hacia abajo del baño. Entonces, para, para que tengan también este dato para los usuarios, porque muchas veces lo que no les gusta de las tapas y prefieren hacer todo lo demás, es que la condensación les vaya a caer a sus muestras. Entonces, no hay riesgo de que eso pase porque como en la forma de la tapa está como en forma de casita, entonces nos asegura que toda la condensación que exista va a escurrir hacia los costados. Y dentro de las aplicaciones de los baños, en general va a ser procesos de evaporación, concentración o calentamiento de diferentes muestras o soluciones a una temperatura constante. Estos son otros baños, es similar al pasado, solo que aquí vamos a tener, no vamos a tener la tapa, vamos a tener los anillos reductores, el tipo de pantalla va a ser una doble pantalla LED. La verdad, son baños que son bastante fáciles de mover, no están realmente pesados. Vamos a tener dos capacidades de 15 y 23 litros. En el de 15 litros vamos a tener dos filas de dos cavidades, aquí podemos verlos, en total son 4 muestras que se pueden poner o 4 frascos. En el caso del modelo de 23 litros vamos a tener dos filas de 3 cavidades cada uno. Y de aplicaciones, bueno, van a ser básicamente las mismas que las que les comentaba del baño, del BAT 6. O sea, realmente de los baños, esas van a ser sus aplicaciones: evaporación, concentración y calentamiento. Tenemos este modelo, el SC15. Este, por ejemplo, va a tener ya otras características, no solo la parte de la tapa, por ejemplo, lo que les mencionaba. Esta tapa es plana, entonces aquí puede que a lo mejor el usuario no esté tan contento de que meter alguna muestra o algo porque le puede caer la condensación que se genera. Entonces, pero este equipo realmente la característica principal o primordial que va a tener es el sistema de circulación externa e interna. ¿Ok? Entonces, y además va a contar con una protección contra calentamiento y exceso de corriente eléctrica. Entonces, las aplicaciones van a ser las mismas para todos los baños, realmente. Tenemos el siguiente modelo, que es el SC30B. La capacidad que va a tener es de 21 litros. Este, igual que el anterior, va a tener una circulación externa e interna. Es decir, que lo que la temperatura que esté del medio líquido que está dentro del equipo, vamos a poderla pasar o recircular hacia otro equipo y va a regresar para que se vuelva a homogeneizar a la temperatura que hay dentro del baño. Entonces, esta recirculación o circulación externa la podemos hacer. También pues tiene forma de conectarla para que haya una circulación interna. Este baño es el DC 2006. Dentro de los equipos que les mencioné al inicio, les dije que había un baño con refrigeración y los chillers. Este es el baño con refrigeración, porque no solamente va a ser de temperatura ambiente hasta los 100 grados centígrados. Aquí vamos a tener que puede disminuir la temperatura hasta menos 20 grados centígrados. Entonces, este equipo, por ejemplo, puede ser útil para diferentes procesos de evaporación, incluso de procesos de destilación, puede ser de ayuda. Va a tener una rápida refrigeración y el sistema de circulación interna y externa que les había comentado anteriormente. Asimismo, vamos a tener una protección contra sobrecalentamiento. Ahora sí, les voy a hablar de los chillers. Yo sé que estos equipos los han muchas veces buscado. Ya tenemos, bueno, EcoShell ya está manejando este tipo de equipos. Realmente, ¿para qué nos van a servir? Para procesos en donde se haga una destilación, para la parte en donde se realiza la condensación del equipo, para el condensador. Entonces, ¿por qué? Porque podemos disminuir la temperatura hasta menos 30, 40 grados centígrados. De hecho, incluso en el modelo anterior, me parece que en estos también, fabricante nos mencionó que pueden usar hasta, creo que hasta anticongelante,
para poder llegar a esas temperaturas si es que el cliente lo requiere. Entonces, de aquí, bueno, la operación que va, el panel de control es una pantalla táctil, la operación va a ser muy sencilla. Tenemos la recirculación externa precisamente para que puedan conectarlo mediante mangueras a los condensadores en un rotavapor, por ejemplo. Va a tener una rápida refrigeración estos equipos y bueno, se van a manejar realmente dos modelos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Si se dan cuenta, parecen lo mismo, tienen la misma capacidad. La diferencia va a radicar en la temperatura. Uno va a llegar a menos 30 grados centígrados y el otro va a llegar hasta menos 40 grados centígrados. Entonces, esa va a ser la diferencia principal en estos dos modelos. Ok, llegamos a enfriamiento. No sé si hasta aquí tengan alguna duda que les haya quedado de los equipos. Ok, me comentan que no hay dudas. Vamos a seguir. Tenemos la parte ahora de enfriamiento. Dentro de la parte de enfriamiento les había comentado que teníamos los refrigeradores. Dentro de los refrigeradores que se están manejando acá, son solamente dos, el YS55L y el YSD-EL450. El YS55L va a manejar un intervalo de temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Vamos a tener como características adicionales que pueden poner seguro en la puerta, es decir, tiene como un tipo de cerrojo, trae su llavecita para que se pueda cerrar y asegurar las muestras, para evitar a veces usos indebidos o cosas por el estilo. Y bueno, tiene un sistema de alarma múltiple e iluminación interna. El sistema de alarma múltiple, por ejemplo, es para baja, alta temperatura, puerta abierta, cosas por el estilo. O sea, tiene varias alarmas para que sea más sencillo su uso y puedan asegurar la temperatura que hay dentro del equipo. El siguiente modelo vamos a tener una dualidad porque no solamente es un refrigerador, también es un congelador, es decir, el compartimiento superior nos va a servir como refrigerador y el inferior como congelador. Entonces, para mí siento que es un equipo más completo o más integral porque tenemos dos funciones o dos intervalos de temperatura, lo que nos hace que podamos expandir las aplicaciones para lo que podemos utilizarlo. Usualmente cuando son de 2 a 8 grados centígrados se utilizan para resguardo de vacunas o cosas así. En el caso de menos 10 a menos 26 muchas veces se utiliza para congelación de muestras. Entonces, esto nos puede ayudar este tipo de equipos a que se pueda utilizar para mayores aplicaciones. De las características que va a tener, vamos a tener una ventana de visualización en el compartimento superior, ¿verdad? Y vamos a tener además también el seguro de la puerta. Aquí tiene un cerrojo, en donde al poner el cerrojo no se deja abrir ni la puerta de arriba ni la de abajo. En la parte o en el compartimento inferior vamos a tener 6 cajones y acá en el superior vamos a tener 3 rejillas. De los ultracongeladores, realmente ya el único que estamos manejando es el 86-388. Va a tener una capacidad de 398 litros. Aquí, por ejemplo, hubo un cambio que recientemente nos avisó fabricante. Este cambio antes se estaba manejando un intervalo de temperatura de menos 10 grados centígrados a menos 86 grados centígrados. Actualmente se maneja un rango de temperatura de menos 40 a menos 86. Entonces se redujo considerablemente 30 grados centígrados el intervalo de temperatura. Dentro de las características de este equipo vamos a tener seguro en la puerta. Aquí tiene un seguro, cuando se pone el seguro ya no deja abrir la puerta, no se deja bajar la palanca para que se pueda abrir la puerta. Vamos a tener no solo la puerta de aquí, sino de 2 puertas dentro, una en la parte de arriba y una en la parte de abajo. Y además de eso, bueno, tenemos sistemas de alarma múltiples como temperatura alta, temperatura baja, de la que está programado el equipo, también para falla de sensor, puerta abierta, etcétera.
Este equipo ya les habíamos platicado hace tiempo, es el ultracongelador para vacunas. La verdad es que es un equipo sencillo. Este equipo para mí sí es un equipo portátil. ¿Por qué? Porque trae su cable para conexión a automóvil, entonces realmente para transporte de vacunas o muestras que requieran una ultracongelación es el equipo perfecto, porque aparte no ocupa mucho espacio, es tan pequeño como pueden observarlo en las dimensiones y el peso tampoco es mucho. Entonces, esto nos va a poder asegurar esta conexión al carro, que podamos transportarlo de un lado a otro. ¿Para qué se utiliza? Bueno, puede ser recolección, almacenamiento, preservación de muestras biológicas a muy baja temperatura, es decir, de entre una temperatura de -40 a -86 grados centígrados. Y como pueden observar, tiene una pequeña tapa aquí, se puede ver, una pequeña tapa interna, además de su tapa de la tapa del equipo. Entonces, la verdad es que siento que para muestras de campo que se requieran o transportación de muestras de un lugar a otro es el equipo ideal. Tenemos las máquinas de hielo, como podemos ver aquí. Vamos a tener dos modelos, el IMC30 y el IMC100. Dentro de estos, las diferencias va a radicar principalmente en su capacidad de almacenamiento y su capacidad de producción. El primero va a tener una capacidad de almacenamiento de hasta 10 kilogramos y la capacidad de producción que va a tener es de 30 kilogramos en 24 horas. En el caso del IM100 va a ser más del doble la capacidad del almacenamiento y más del triple la capacidad de producción. De características, bueno, tenemos una puerta que es deslizable, tiene también su desagüe y va a tener sistema de alarma por falta de agua y control de nivel de agua y de hielo. Me están haciendo una pregunta. Dice, en el caso del ultracongelador portátil, ¿cuenta con algún tipo de eliminador, ya que los automóviles usan 12 volts y nos comentan que es de 24 volts? Eh, Realmente, supongo que es como un tipo de eliminador, es que no sé cómo explicarles. Trae como el rectangulito de los cargadores de computadora y eso trae aparte su conexión hacia el carro. Entonces, supongo que ese es como el eliminador transformador, no sé bien cómo se llame, que es el que hace y adecua el voltaje hacia el equipo. Si no podríamos, no tengo ahorita en la presentación fotos del cable, pero podríamos buscar la forma de hacérselas llegar para que puedan ver cómo es. Pero sí, o sea, sí se puede conectar al carro. Eso es lo que tengo entendido y que de hecho trae la entrada como del encendedor. No sé si haya alguna otra duda o comentario. Parece que no. Ok, vamos a seguir. De nada. Ok. Ok. Ya de los últimos que tenemos son los tanques de nitrógeno. Vamos a tener diferentes capacidades. Hay desde 47 litros hasta 3 litros. Aquí realmente nos van a variar entre ellos no solo la capacidad, sino también la capacidad de almacenamiento. En la siguiente diapositiva me van a entender un poco más respecto a las piezas, porque se ven muchas. Hasta donde tengo entendido, no se están manejando los famosos racks, que a mi gusto son mejores porque se puede ordenar más fácilmente las muestras que de esta manera, pero pues para un almacenamiento prolongado, yo creo que también es una excelente opción. Ok, los recipientes que trae estos tanques de nitrógeno, trae recipientes de asa larga, que son estos, trae 6. Entonces, dentro de estos 6 se puede almacenar el número de piezas, por eso viene así. Entonces, se almacenan en estos pequeños tubos y se mete al tanque de nitrógeno. Además de su tapa que pueden observar aquí, trae un tapón en el interior para asegurar que la fuga, la fuga de nitrógeno sea mínima. Van a traer este tapón. Entonces, la verdad es que vienen completos los equipos
y tienen diferentes capacidades para lo que requieran. A lo mejor un tanque de nitrógeno de 3 litros puede ser muy útil en laboratorios en donde no hay tanta muestra que deseen preservar por un largo tiempo. Ok, hasta aquí terminamos la presentación. No sé si haya alguna duda, alguna pregunta, algo que les haya, alguna inquietud que tengan. De cualquier forma, como les comentaba al inicio, tienen mi correo, entonces cualquier cosa que les surja después de esta presentación, me pueden escribir con mucho gusto para que pueda respondérselas a la brevedad. De todos modos, si necesitamos confirmar, había algo que confirmar con fabricante, lo podemos confirmar, no hay ningún problema con eso.